Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Estamos este nuevo día para compartir con ustedes un tiempo de meditación de la palabra, pero también un tiempo para que podamos orar unos por otros. Gracias por ser parte de esta iniciativa de buscar la guía, la dirección de Dios en estos momentos difíciles que vive la nación, pero que cada día nosotros necesitamos los unos de los otros. Quisiera invitarte a abrir la carta a los Efesios, el capítulo 2, que será el capítulo que estaremos trabajando el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, vamos a estar trabajando este día. Vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a pedir la misericordia del Señor en este día para avanzar tomados de la mano de Él. Padre, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por darnos el privilegio de un nuevo día más de vida. Gracias por la salud. Gracias por el cuidado, la protección y el cuidado que has tenido durante la noche para renovarnos, restaurarnos en este nuevo día. Te pedimos humildemente, Señor, que tengas a bien limpiar nuestros corazones, llenar nuestras vidas con tu presencia, con tu Espíritu Santo, y que Él sea en este día, Señor, conduciéndonos, guiándonos, dirigiéndonos, ayudándonos a entender tu santa voluntad. Límpianos, lávanos, vivifícanos. Hoy ponemos a cada uno de los oyentes en tus manos. Pedimos la bendición para cada uno de ellos, el favor tuyo en lo que vamos a empezar este día, Señor, de labores, algunos que ya están movilizándose. También pedimos el favor tuyo al abrir tu palabra para que ella sea fuente de guía, de bendición y inspiración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarte entonces para que nos acompañes en la carta a los Efesios. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros en esta nueva mañana. Y quisiéramos también decirte que vamos a estar haciendo tener unos tiempos de oración por algunas de las necesidades, sobre todo por la evangelización en nuestro país, en nuestra ciudad. Dice así el capítulo 2 del libro o la carta a los Efesios, escrita por Pablo a esta iglesia que él amaba mucho. Versículos 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí la palabra del Señor en esta mañana. Una de las cosas maravillosas que encontramos en el Evangelio, encontramos de parte del Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo vino para darnos vida. El apóstol dice en esta mañana, el apóstol Pablo hablándonos a nosotros también, nos dice que estábamos muertos antes de conocer a Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La verdad que cuando uno habla de la muerte puede ser un susto o una preocupación que causa en el oyente. Pero es necesario que entendamos, acá el apóstol se refiere a la muerte espiritual, a la muerte espiritual. Es decir, más allá de la muerte física, la muerte del espíritu, la sequedad, el vacío, ¿sí?, que hay en el ser humano que no conoce a Dios. Y así estábamos nosotros. Dice, pero Él os dio vida a vosotros. Él se refiere al Señor Jesucristo con su obra maravillosa, poderosa en la cruz para destruir el imperio de la muerte y para destruir también a la muerte misma. Un día serán juzgados Satanás y todos sus ángeles caídos, y la muerte misma será echado, dice, al abismo, al Hades. En todo caso, en esta mañana tenemos que darle gracias porque el propósito, gracias a nuestro Padre Celestial, el propósito de nuestro Dios, el propósito del Señor Jesucristo al venir a este mundo y morir en la cruz fue para darnos vida, para que tuviéramos vida y vida en abundancia, va a decir el Evangelio de Juan. Nosotros quisiéramos en esta mañana que aquellos oyentes, amigos que nos están sintonizando, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, este día también puedan decidir por esa vida, por esa vida.
¿Cuál era la condición o cuál es la condición del hombre que no tiene una comunión con el Señor Jesucristo? Recuerden que Jesucristo viene a ser el puente, el camino, viene a ser el que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, viene a ser el que permite ese nexo, ¿sí? Lo que hacía la religión hasta antes de la venida de Jesús y las religiones tradicionales hoy en día, lo que hacen es solamente hacer que el hombre tenga un esfuerzo o se esfuerce cada vez más por alcanzar a Dios. Pero siguen muertos y el hombre muerto no puede honrar a Dios. El hombre con su espíritu muerto, el hombre que no tiene sensibilidad. Dice la Biblia también que el apóstol Pablo, hablando a los romanos, que algunos han cauterizado ya su conciencia por el pecado. El pecado da a luz la muerte. La desobediencia lleva a la muerte espiritual. Acá estamos hablando de la segunda muerte, Pero decía que entonces que el propósito de Dios al venir a este mundo es que Él nos vino a dar vida a nosotros cuando estábamos muertos, insensibilizados, estábamos necrosados, estábamos en proceso de descomposición, estábamos en proceso, sí, de ser abandonados para siempre, lejos de Dios, lejos de la eternidad de Dios. Entonces, esa es diríamos, la actitud, la composición que tiene el alma humana sin Dios, ¿sí? Esa es también la respuesta o la consecuencia del pecado en el hombre no arrepentido. Por eso es que predicamos el arrepentimiento. Porque si bien es cierto, Jesús vino para ser el puente, para ser el camino que nos conduce a Dios, para ser el nexo, porque nosotros estábamos muertos en nuestra rebelión, dice más adelante. Estábamos viviendo alejados de Dios, sin oportunidad de redención, de salvación, de poder tener comunión con el Padre. Una de las cosas maravillosas que surge en el cristianismo, decíamos, a diferencia de la religión, que hace esfuerzos por llegar a Dios, el hombre religioso busca esforzadamente agradar a Dios, pero vive una vida de pecado sin respuesta porque su espíritu está muerto, sin respuesta de su alma a Dios porque está muerto espiritualmente. Y un muerto no puede por más que desee agradar a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, hará intentos nada más por vivir la religión, pero no puede agradar a Dios. En todo caso, esta mañana, al acercarnos a la palabra, tenemos que darle gracias al Señor Jesucristo y gracias al Padre Celestial, porque Él nos dio vida, dice, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, nosotros aprendimos alguna vez en los diferentes cursos, ¿sí?, que si un delito es causa de llevarnos a la cárcel, imagínese, por nuestros delitos que ofendíamos diariamente a Dios, ¿cuántos años de cárcel mereceríamos? Nuestros pecados y nuestros delitos han hecho distanciamiento entre Dios y ustedes, va a decir el profeta. Pero nosotros tenemos que entender entonces que Cristo viene justamente para liberarnos. Cristo viene para pagar por nosotros. Nosotros deberíamos haber estado presos. Deberíamos haber merecido la condenación eterna, pero viene Jesucristo y se pone en lugar nuestro y toma nuestros delitos. Un delito tipificado aquí en la ley, sí puede ser, por ejemplo, el robo, el atraco, puede ser también el abuso, el maltrato, sí, la violación, el asesinato, el tráfico de sustancias ilícitas. Todos esos son delitos. Bueno, la Biblia dice que estábamos llenos de delitos y pecados. Estábamos muertos. Eso había llevado al hombre a la muerte espiritual, la insensibilidad de Dios. Por ello no podía buscar a Dios. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La gente que está muerta espiritualmente, que no tiene sensibilidad para Dios, camina como que estuviera caminando normal. En algunas ocasiones hemos visto o hemos escuchado de los zombies, ¿sí? Supuestamente no existen, pero supuestamente son aquellos muertos vivos.
¿sí? Muertos vivos, aquellos que están caminando, hacen cosas, ¿sí? Inclusive son muy religiosos, pero su espíritu está muerto, su espíritu está seco, por ende no pueden agradar a Dios. Ahora, muy posiblemente, aún los creyentes que han persistido en pecar y no han confesado su culpa, como decía el salmista David, no quites de mí tu presencia y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Uno de los anhelos más grandes de David, tanto en el Salmo 32 como en el Salmo 51, es vivir esa comunión con Dios. David no podía experimentar otra cosa. David no quería otra cosa más en el mundo, ¿sí? Sino la presencia de Dios y que su Espíritu Santo esté llenando, el Espíritu de Dios esté llenando su corazón. Por eso él va a decir, no quites de mí tu Santo Espíritu y no alejes de mí tu presencia. Porque para él sabe que la comunión con Dios es vital. Es la relación que tiene el Padre con el Hijo o el Hijo con el Padre. ¿Cuántos hijos cuando su padre fallece? ¿Cuántos hijos cuando su padre les abandona por un divorcio? Cosa muy triste. ¿Cuántos hijos cuando sus padres se separan? Sufren esta pena, sufren este dolor, sufren este abandono, sufren esta orfandad. Y acá Dios, mirando esa orfandad nuestra, entonces envía a Jesucristo para rescatarnos de esta vana manera de vivir. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mire, siguiendo la corriente de este mundo. Dice un autor, solo los peces muertos nadan a favor de la corriente. Solo los peces muertos nadan a favor de la corriente. Los peces vivos siempre en contra de la corriente. No sé si usted ha podido mirar o ha podido conocer, quizá, cuando en ciertos países, sobre todo, el río, en ciertas épocas del año, el río empieza a secar, o el agua empieza de los arroyos a secar, los peces empiezan a correr, ¿sí?, hacia arriba, empiezan a saltar hacia la corriente. Igual hay épocas en ciertos países, decía, donde existe el salmón. El salmón tiene esta característica muy especial de subir el río, de saltar y de avanzar. Bueno, los peces vivos siempre nadan en contra de la corriente, porque si no todos los peces estarían al final del río, al final de la mar. Pero encontramos en los ríos continuamente, desde el inicio hasta el final, encontramos peces vivos, peces nadando, porque los peces vivos siempre nadan en contra de la corriente. Los peces muertos se dejan llevar por la corriente. Dice acá el versículo 2 que nosotros, antes de conocer a Cristo, también nos dejábamos llevar por la corriente de este mundo. ¿Qué hay en el mundo? Bueno, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los pensamientos inmorales, ahí está la codicia, el amor al dinero, ahí está todo tipo de obra de la carne que seduce nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, y buscan desestabilizarnos espiritualmente para que no respondamos al llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? A que vivamos como hijos de Él, a que seamos esa creación de Dios, a que seamos el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta mañana, en este día, estamos hablando y reconociendo como pueblo primeramente del Señor la gratitud a nuestro Dios. Debemos reconocer con gratitud a nuestro Dios que Él nos salvó, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos inservibles para hacer la obra de Dios, cuando no valíamos nada para Dios porque estábamos deshechos, pero Dios tuvo misericordia, deshechos por el pecado, ¿no? Tuvo misericordia y nos levantó, nos salvó, nos sacó del hoyo cenagoso, nos restauró para tener comunión con Él y para ser un pueblo cuando no éramos nada, porque la Biblia dice que en Romanos 3:23 que nuestro destino eterno era la condenación.
por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos, o sea, separados, rechazados, no éramos aptos ni éramos óptimos en hacer la voluntad de Dios. Por eso que debemos los creyentes ser agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque Él tomó esa tarea tan difícil de restaurarnos, de hacernos nuevas criaturas. Y hoy le damos gracias. Entonces quisiéramos hacer un alto, un momento, y orar al Señor esta mañana, dándole gracias por el privilegio que tenemos los que somos creyentes, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la iglesia que cree en el Jesús de Nazaret, que murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra. Tengamos un momento de oración. Bendito y amado Padre Celestial, esta mañana te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias, Señor, porque tenemos un techo, gracias porque tenemos también la salud de tu parte. Hoy entregamos nuestras cargas en tus manos. Hoy venimos, Señor, a ponernos delante de ti en humilde adoración, a reconocer, Señor, que Jesucristo es Rey y Señor, y queremos que sea el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros hogares, el Señor de nuestra iglesia, o de la iglesia donde nos congregamos, el Señor de la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. Hoy te damos gracias, Padre, también por la bendición que tuvimos de un día conocerte, Señor. Estábamos perdidos, estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Como peces muertos nos dejábamos arrastrar por este mundo. Pero hoy nos has puesto vida y vida en el Espíritu. El Espíritu tuyo ha llegado a nuestros corazones. Y oramos esta mañana, Señor, para que muchos otros más en nuestras respectivas ciudades, aquí en Quito, pero también en cada ciudad, en cada capital de provincia, en cada cantón, en cada parroquia, en cada sector de nuestro país, el Ecuador, Señor, la gente te pueda conocer. Oramos para que en las cárceles la gente te conozca, para que no sigan las corrientes de este mundo. Oramos por tantos niños, jóvenes, Señor, para que no se pierdan y puedan conocer al Dios de la vida y puedan encontrarse con Jesucristo de Nazaret y su historia pueda ser diferente. Oramos por aquellos hogares de niños pobres, niños abandonados, de madres solas que tienen que criar a sus hijos. A veces se crían solos, Señor, y miran la violencia y empiezan muy temprano, Señor, en la droga o empiezan en los vicios, Señor, en el alcoholismo, en el cigarrillo, Padre, en cuántos otros tipos de vicios. Padre, tenga misericordia de tu pueblo del Ecuador, reprenda todo este espíritu de muerte, Señor, de violencia que se ha generado en nuestras calles, en nuestras cárceles. Y, Señor, tráenos tiempos nuevos, tiempos de avivamiento, tiempos de bendición para tu iglesia, tiempos de cosecha, Señor, que podamos predicar tu palabra, que podamos ser de bendición, que podamos traer, Señor, a tu iglesia también como siervos tuyos, con tu gracia y tu favor, Señor, tiempos de intercesión, tiempos de oración, para buscar la presencia de Cristo que en muchos casos se ha perdido. Te pedimos perdón porque como creyentes hemos descuidado al Espíritu Santo. Hemos descuidado esa presencia maravillosa que David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí y no apartes de mí tu presencia. Queremos que de tu Espíritu Santo seamos llenos, Señor, en este día, para poder vivir la vida de Cristo. Que nuestros espíritus, Señor, reaccionen a la vida de Cristo. Que nuestra alma reaccione a la vida de Cristo. Bendiga a tu iglesia, a tu pueblo, a tus siervos este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y seguimos entonces en este día estudiando un poquito de la carta a los Efesios. Capítulo 2 de la carta a los Efesios, el versículo 3 terminamos el versículo 2 leyendo, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, sí, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro, si hay una normativa, diríamos, si hay un mal ejemplo en este caso, para el pecado, ese va a ser el príncipe de este mundo, Satanás, como así lo dice el Señor Jesucristo. El Señor reconoce, el Señor Jesucristo reconoce, ¿sí?,
quién es este ser caído, ¿sí? Y lo llama el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, va a decir en el Evangelio de Juan. Pero es quien arrastra a la gente a vivir en desobediencia, a vivir en rebeldía contra Dios. Recuerde que hay dos principios nada más en este mundo que guían a la humanidad. El uno es el principio de la sujeción de las personas que nos sometemos a los designios de Dios, a la voluntad de Dios, y el principio o el antiprincipio, el antivalor, el de la rebelión. El de la rebelión. Entonces Satanás arrastra a la gente a vivir en rebelión, en desobediencia. Por eso es que muchas veces, sí, la influencia del maligno en nuestros jóvenes, sobre todo en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes secundarios, en nuestros jóvenes universitarios. Hay profesores que les incitan a la rebelión, a rebelarse contra Dios. El ateísmo es una clase de satanismo en realidad porque niega a Dios. Niega a Dios. Está en franca oposición contra Dios. El mundo, sí, el sistema filosófico del día de hoy, en su mayoría, niega a Dios. Y muchos pueden quizá decir, no, Dios sí existe una deidad, no lo conocemos, no sabemos, pero no te invitan a obedecer a esa deidad. Sino dice, usted crea lo que quiera, viva como quiera, usted puede seguir adorando los ídolos que quiera. Generalmente el ateísmo nunca va a hablar mal de los ídolos, nunca va a hablar mal del oscurantismo que hay a nuestro alrededor, del ocultismo, del espiritismo, nunca te va a hablar. Pero sí van a oponerse a todo el designio de Dios, de la voluntad de Dios, a todo lo que es la Biblia, ¿sí? Y en alguna ocasión fuimos testigos de un profesor rebelde ateo que en una universidad dijo, miren, yo puedo quemar la Biblia y no pasa nada. Y así lo hizo, aquí en nuestro país, y quemó la Biblia. Lastimosamente, estos actos, ¿sí?, de rebelión llevan a los jóvenes a dudar de su fe. Y muchos creyentes, muchos jóvenes cristianos, ¿sí?, muchos que aprendieron desde pequeños la palabra del Señor, si no están fortalecidos en Él, en Dios, en su palabra, son debilitados por estos hombres que trafican con la mentira, que son portadores de la mentira, que siguen al espíritu de desobediencia que ahora opera, dice, en el mundo. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora es interesante notar que el apóstol Pablo dice, esto erais ustedes. Ustedes también vivían, ¿sí?, entre los cuales nosotros participábamos de ese tipo, ¿sí?, de vida, de adoración a los ídolos, o quizá de duda, de ateísmo, de rebelión, de agnosticismo, ¿sí?, o de una pasividad espiritual, porque nuestro espíritu estaba muerto. Y muchos creyentes tienen que cuidar este altar interior. Tenemos que ser como David, prontos y prolijos para confesar nuestro pecado y para volvernos a Dios, para arrepentirnos si nos estamos alejando y volvernos a Dios y congregarnos y adorar y servir al Señor y buscar más de Dios en esa comunión diaria de la oración y la palabra. Nadie y nada puede superar a la oración, a la comunión diaria de nosotros con el Señor Jesucristo. Así que te animo a que eso sea la prioridad. Pero lo segundo es no dejar de congregarnos, dice Hebreos. No dejar de estar involucrados en el servicio a Dios, en la comunión con Dios, en la comunión con los hermanos, en la comunión con la iglesia, porque dice que nosotros, y hoy en día que vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo, nosotros también antes caminábamos entre ellos. Sí, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, es decir, la naturaleza humana, que unida a la filosofía de este mundo, nos tientan y nos llevan a pecar y a ofender a Dios. La naturaleza humana, la carne, que siempre querrá dominar nuestros sentidos, nuestras emociones, provocar el sensualismo de este mundo que nos lleva a pecar. En todo caso, nosotros tenemos que vivir apartados de eso, más bien reprendiendo las obras de las tinieblas y buscando agradar a Dios cada día. ¿Cómo?
con las disciplinas espirituales. La oración, la palabra, el ayuno, el testimonio, la evangelización, el servicio a Dios nos impiden y nos protegen, después de, por supuesto, la guía de su Espíritu Santo, nos protegen de caer en pecado, en tentación. Y en vez de ser luz en este mundo, nos convertimos más bien en un farol dañado, ¿sí? Usted ha visto esos faroles dañados en las calles de nuestra ciudad en la noche, que en vez de ayudar, más bien pueden ser un peligro, porque la gente va caminando y se chocan, porque no lo ven, no enciende. Y muchos creyentes están así, como un poste ahí, con un faro, pero que está quemado, que no alumbra, y se convierte más bien en un problema. Así que tenemos, queridos amigos y hermanos, tenemos que buscar esa comunión diaria con Dios y buscar que esa luz esté encendida las 24 horas. El Espíritu Santo esté cada día motivándonos a alumbrar. El Espíritu Santo esté motivándonos a ser fomentadores o mentores con los que están necesitando de vida. A llevar a cabo esta gran tarea que Jesús nos dejó. Vayan por todo el mundo, dice, vayan por todas las naciones y enséñenles, ¿sí? Enseñando lo que yo os he mandado. La enseñanza de Jesús es que vivamos una vida de perdón, de amor, una vida de santidad, una vida de comunión con el Padre, una vida de obediencia, siendo discípulos en las naciones. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordias, ¿sí? Por su gran amor con que nos amó. Verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y qué hermoso es reconocer, como dice acá el versículo 4, pero Dios, nuestro Padre Celestial, que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Esta es una de las formas como el apóstol Pablo resalta este atributo de nuestro Padre bueno. Es un Dios rico en misericordias. Es un Dios rico en favor. Es un Dios rico en bondad. Es un Dios que tiene favor para con el pecador. Pero Dios que es rico en misericordia, dice el versículo 4, por su gran amor. Y aquí otro de los atributos maravillosos de Dios, su gran amor, su gran amor. Por su gran amor, sí que dice que hizo, con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Una de las cosas maravillosas que encontramos en la palabra de Dios es el regalo de la vida. Y no solamente de una vida abundante acá, sino de una vida eterna en Jesucristo. Una vida eterna, una vida con Cristo que trasciende este mundo y va a trascender hasta la eternidad, porque un día estaremos con Él. Pero qué importante esta mañana que podamos reconocer que Dios es un Dios de misericordia. Mire, si no tenemos misericordia hoy por el pecador, porque aunque rechazamos el pecado, tenemos que tener misericordia del pecador. Si no tenemos misericordia del caído, del necesitado, nos vamos a convertir en jueces de la humanidad. Y Dios, que es el que tiene la posibilidad, porque Él es justo, Él tiene la capacidad de ser un juez que condena y reprende el pecado, dice que tuvo misericordia de nosotros. Mas Dios muestra su amor, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, qué gran maravilla, qué gran noticia esta mañana poder anunciar este evangelio y que tú también puedas ser parte de este anuncio. Somos salvos por gracia. Ya vamos a hablar un poco más de la gracia, pero ahora tenemos que reconocer el amor de Dios, la misericordia de Dios para con toda la humanidad caída. Si bien es cierto, Dios está irado con el hombre impío, pero dice la Biblia, hasta que se arrepienta. Es decir, nos da la posibilidad de arrepentirnos. O nos dio la posibilidad de arrepentirnos cuando vivíamos impíamente, sin temor de Dios. Ahora el Señor ha enviado y envía todavía su misericordia, y el gran amor de Él está disponible para el hombre perdido, disponible para el necesitado. La iglesia de Jesucristo, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, está llamada a predicar entonces las misericordias de Dios, el favor de Dios, la
el amor de Dios, la salvación de Dios, la salvación de Cristo en la cruz, que se traduce como el amor de Él por nosotros. Tengamos esa actitud en este día, en esta semana, de predicar a otros de Cristo. Invitémosles a participar, invitémosles a ser parte de nuestros cultos, de nuestras iglesias, de nuestras celebraciones, los jóvenes saliendo ya a predicar, con el debido cuidado, las debidas protecciones, pero podemos hacer evangelismo. Los ministerios de evangelismo o el ministerio de evangelismo en la iglesia es el ministerio y la responsabilidad de todos. Así como la oración es la responsabilidad de todos. No es solamente un grupo de hermanos los que están llamados a orar. No es solamente un grupo de hermanos los que están llamados a evangelizar. Es la responsabilidad de todos. Aunque tú no tengas el don, porque también hay un don, el don de evangelista, es cierto. Pero aunque tú no tengas el don de evangelista o de evangelismo, estás llamado a testificar. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo el Señor tuvo misericordia y te salvó y te redimió? ¿Y qué ha hecho Cristo ahora en tu vida? 3 cosas que podemos contar a la gente. Número 1, ¿cómo estábamos nosotros antes de conocer a Jesús? Sin necesidad de ahondar en todo tipo de suciedades o banalidades que hacíamos. Número 2, cuando Cristo vino a nuestro corazón. Un himno que lo cantábamos antes decía, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida cambió. Mi vida cambió. Entonces, la tercera cosa es, ¿qué es lo que ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo? Así que yo te animo para que tú puedas ser parte de salir y evangelizar a otros, salir y compartir en tu colegio, en tu escuela, en tu universidad, en tu lugar de trabajo, que sea nuestro campo de misión, que podamos anunciar las verdades de Cristo a los necesitados. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a concluir orando. Vamos a pedir justamente por nuestros niños y jóvenes, porque muchos de ellos necesitan, más que la vacuna, necesitan a Cristo. Hay un virus más peligroso, el que estamos viviendo ahora, que es el virus del pecado. Y ese te puede llevar a la condenación. Y para eso para ese virus no hay una vacuna humana. Para ese virus lo único que sirve, que surge efecto, es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Cuando tú te humillas, cuando tú te entregas, cuando tú te arrepientes de tu pecado y dices, decido caminar en obediencia al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, como dice el apóstol Pablo, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios que nos amó aún antes, ¿sí?, de que nosotros naciésemos, nos pensó antes de la fundación del mundo, y que tu palabra así lo certifica. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para conmigo. Tú mostraste tu amor, Señor, para conmigo, aún siendo pecador, aún estando perdido, muerto en mis delitos y pecados estaba, pero tú tuviste misericordia, Señor. ¿Y cuántos de nosotros, Señor, cuántos creyentes hoy podemos dar fe y testimonio de que fue la sangre de Jesús, fue el amor de Jesús, fue el reconocer que su obra me puede salvar por fe nada más y por gracia? En esta mañana te agradecemos, Señor, por ese gran amor. Pedimos por nuestros jóvenes, Señor, para que dejen, Señor, de estar guiados por el espíritu de rebelión en este mundo y se vuelvan a ti. Pedimos por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes universitarios, por los jóvenes adultos, por los jóvenes profesionales de nuestras iglesias, de nuestra nación, que necesitan un toque de tu gracia, que necesitan venir a ti. Señor, habla, su espíritu está muerto. Señor, te pedimos que traigas vida al espíritu de nuestros jóvenes, para que ellos vuelvan a conocerte a ti, Señor, los que algún momento estuvieron caminando cerca a ti, pero para que no se dejen arrastrar por la corriente de este mundo, por la corriente del pecado, que quizá es tan llamativa para los jóvenes. Señor, hoy pedimos un avivamiento en nuestros jóvenes, en los jóvenes de Alianza a nivel nacional. Gracias por Ángel, gracias por el pastor Pablo, oramos por él, oramos por los coordinadores y presidentes de los distritos, Señor, de Ángel, también por las asociaciones. Señor, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños, para que los que te conocen, ellos sean fortalecidos en ti y puedan predicar tu evangelio. Pero oramos por cuántos jóvenes hay en nuestro país, Señor, que están perdidos, que están lejos, Señor. Algunos quizá no están en la droga, no están en el alcoholismo, no están en el sexo ilícito, pero
están con una mente atea, con una mente agnóstica. Señor, te pedimos que desarmes esos pensamientos, que reprendas ese espíritu de rebelión que está guiando a los jóvenes de este tiempo a dar la espalda a tu nombre, a dar la espalda, Señor, a tu gran amor, y que ellos puedan volverse a ti. Padre, bendice las juventudes en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones locales. Te pedimos, Señor, en esta mañana, bendice a nuestros líderes de jóvenes, levántalos, anímalos, fortalécelos, nuestros pastores de jóvenes, Señor. Ellos son los que están llamados en este tiempo, Señor, a avivar el fuego de ese amor, de esa pasión evangelizadora en cada iglesia local. Por ellos te pedimos hoy, por los líderes y pastores de jóvenes, Señor, para que ellos puedan mantenerse firmes, sin pecado, guardados para tu gloria, tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos y te pedimos esto. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga, y si este mensaje ha sido de edificación, compártalos con otros. Hoy oramos también y bendecimos a nuestros jóvenes, a nuestros líderes juveniles, sobre todo, que el Señor les guarde, les proteja, les bendiga, para que nuestros jóvenes puedan caminar en obediencia, en santidad delante de Dios. Una bendecida mañana.